Ejercicios para el cálculo de fuerzas electrostáticas con cuatro cargas. El ejercicio dice, cuatro cargas puntuales están ubicadas en los vértices de un rectángulo, como se muestra en la figura, donde la carga 1 es igual a menos 5 por 10 a la menos 3 coulomb, la carga 2 es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga 3 es igual a menos 8 por 10 a la menos 3 coulomb, y la carga 4 es igual a 2 por 10 a la menos 3 coulomb. Determinar la fuerza resultante sobre la carga 2 y su dirección. Como lo dice el enunciado, estamos en presencia de un rectángulo. Ese rectángulo va a tener en cada uno de sus vértices una carga. La carga 1 va a ser igual a menos 5 por 10 a la menos 3 coulomb y es un electrón. La carga 2 es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulomb y es un protón. La carga 3 es igual a menos 8 por 10 a la menos 3 coulomb y es un electrón. Y la carga 4 es igual a 2 por 10 a la menos 3 coulomb y es un protón. Tener en cuenta que vamos a hacer el cálculo referente a lo que es la carga 2, o sea, cuál es la fuerza resultante que le ocasiona la carga 1, la carga 3 y la carga 4 a la carga 2. También debemos tener en cuenta esas distancias que me llevan tanto a la carga 1, la carga 3 y la carga 4 hacia la carga 2. Okay. Para eso decimos lo siguiente. Como es un rectángulo, ese rectángulo va a tener un ancho que va a ser la distancia que va a estar entre la carga 1 y la carga 2, que es de 40 centímetros. Pero como cuando trabajamos con la ecuación de Coulomb, la distancia no debe estar en centímetros, sino en metros. Así que acá dividimos entre 100, arrojando una distancia entre la carga 1 y la carga 2 de 0,40 metros. Al igual, la distancia que hay entre la carga 4 y la carga 2 va a ser igual a 30 centímetros, la pasamos a metros, dividiendo entre 100, arrojándome una distancia de 0,30 metros. Los datos que me arrojan el ejercicio son los siguientes. La carga 1 es igual a menos 5 por 10 a la menos 3 coulomb. La carga 2 es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 3 es igual a menos 8 por 10 a la menos 3 coulomb. La carga 4 es igual a 2 por 10 a la menos 3 coulomb. Y la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, que es la carga en estudio, es igual a 0,40 metros. La distancia que hay entre la carga 4 y la carga 2, que es la carga en estudio, va a ser igual a 0,30 metros. No conozco la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2. Debo calcularla. Me mandan a calcular la fuerza resultante que le ocasiona la carga 1, la carga 3 y la carga 4 a la carga 2 y también su dirección. Sabiendo que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Okay? Entonces ya acá yo tengo todas las distancias, la distancia que me genera la carga 1 a la carga 2, o que hay entre la carga 1 y la carga 2, y tengo también la distancia que hay entre la carga 4 y la carga 2, que es la carga en estudio. Pero no tengo la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2. Para calcular esta distancia se debe tener en cuenta lo siguiente. Como es un rectángulo, ese rectángulo yo lo puedo dividir y al dividirlo me va a dar dos triángulos rectángulos. ¿Okay? Para yo poder calcular lo que son los lados de un triángulo rectángulo, yo lo puedo hacer por funciones trigonométricas o por teorema de Pitágoras si conozco alguno de los dos lados. Como se observa acá, la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2 es la hipotenusa de un triángulo, o sea, el lado más largo. ¿Okay? Y yo conozco sus otros dos lados. Conozco lo que es el alto, que va a ser la distancia que hay entre la carga 4 y la carga 2, que me vale 0,30. Y conozco el ancho, que es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, que es 0,40 metros. Como yo conozco dos lados, entonces yo no aplico funciones, sino que aplico teorema de Pitágoras. ¿Okay? Para calcular lo que es la hipotenusa, que es la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que la distancia que hay entre la carga 2 y entre la carga 3 y la carga 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus lados elevados al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los lados? 0,30, que es el alto, más 0,40, que es el ancho, todos ellos elevados al cuadrado y sumado raíz cuadrada. ¿Okay? Acá sustituyo y saco, elevo al cuadrado y sumo y me queda lo siguiente. La distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3 va a ser igual a 0,25 metros al cuadrado. ¿Okay? Acá entonces saco raíz cuadrada y me queda que la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3 va a ser igual a 0,50 metros, conociendo que el cuadrado del metro se elimina con la raíz cuadrada. ¿Okay? Una vez tenida la distancia, todas las distancias, tanto la carga 1 y
a la carga 2 y tanto de la carga 4 a la carga 2 y de la carga 3 a la carga 2 que la acabamos de calcular, entonces también yo debo hallar lo que es el ángulo que se forma entre el eje de las X hacia donde está lo que es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque esta carga 3 a la carga 2 me va a generar una fuerza en el plano. Entonces yo voy a necesitar ese ángulo que se forma entre el eje de las X y lo que es la hipotenusa. ¿Ok? Y lo voy a llamar ángulo tita. Entonces, conociendo los lados, yo puedo aplicar funciones para poder calcular el ángulo. Porque yo conozco lo que es la altura, que es 0,30, y conozco lo que es el ancho, que es 0,40. O sea, una función que me relacione tanto lo que es el alto como el ancho, entonces puede ser la tangente. Entonces digo que ese ángulo tita va a ser igual a la tangente a la menos 1 o a la inversa de la tangente por la componente en Y de ese triángulo rectángulo entre la componente en X. Conocemos la componente en Y, que es 0,30, y la componente en X, que es 0,40. Sustituyo valores y me queda que el ángulo tita es igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y, que es 0,30, sobre la componente en X, que es 0,40. Entonces el ángulo tita va a ser igual a la tangente a la menos 1 o a la inversa de la tangente de la división entre 0,30, de la división de 0,30 entre 0,40, que me da 0,75. Aquí aplico chi tangente y me da un ángulo de 36,86 metros. Ese es el ángulo tita que se forma entre el eje de las X y lo que es la hipotenusa. Una vez ya calculada la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2, que es 0,50 metros, y el ángulo que se forma con la diagonal con respecto al eje de las X, tomando en cuenta la carga 3, entonces ya nosotros podemos calcular la fuerza electrostática que le provoca la carga 1, la carga 3 y la carga 4 a la carga 2, que es la carga en estudio. Para nosotros poder calcular esa fuerza, entonces debemos apoyarnos con la ecuación de Coulomb, que nos dice que fuerza electrostática va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto del valor absoluto de las cargas entre la distancia entre estas dos cargas elevada al cuadrado, conociendo que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, entonces ya yo puedo calcular la fuerza que le ocasiona la carga 1 a la carga 2. Para eso debo hacer un análisis primeramente. Acá observamos que la carga 1 es un electrón, que la carga 2 es un protón. Como son cargas diferentes, entonces va a haber atracción. Entonces esa fuerza 1 o 2 va a ser una fuerza de atracción. Entonces aplicando la ecuación de Coulomb me queda de la siguiente manera. La fuerza que le provoca la carga 1 a la carga 2 va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto del valor absoluto de la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que separa la carga 1 de la carga 2 elevada al cuadrado. Sustituyendo valores, me queda entonces que la fuerza electrostática que le provoca la carga 1 a la carga 2 va a ser igual a la constante de Coulomb, que 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por el producto de las cargas, que es 5 por 10 a la menos 3, que es el valor de la carga 1, por la carga 2, que es 6 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la distancia que separa la carga 1 a la carga 2, que es 0,40 elevada al cuadrado. Acá observen, me va quedando entonces una fuerza electrostática que le provoca la carga 1 a la carga 2 de 1,69 por 10 a las 3 newton. Acá se cancela el metro cuadrado que está como numerador en la constante de Coulomb con el metro cuadrado que está como denominador en la ecuación que es la distancia. Y se cancela los coulombs que está como numerador multiplicando con el coulomb cuadrado que está como denominador en la constante de Coulomb. Una vez calculada la fuerza que le provoca la carga 1 a la carga 2, entonces ya podemos calcular la fuerza electrostática que le provoca la carga 3 a la carga 2. Acá entonces observo la carga 3, que es un electrón, y la carga 2, que es un protón. Como son cargas diferentes, entonces va a haber atracción. Entonces esa fuerza 3, 2 va a ser una fuerza de atracción. Acá aplico la ecuación de Coulomb y digo que la fuerza 3 que le provoca la carga 3 a la carga 2 va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto del valor absoluto de la carga 3 por la carga 2 entre la distancia que separa la carga 3 de la carga 2 elevado al cuadrado. Acá sustituyo valores y digo que la fuerza que le provoca la carga 3 a la carga 2 va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 3, que es 8 por 10 a la menos 3 Coulomb, por la carga 2, que es 6 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2, que es 0,50 metros elevados al cuadrado.
al aplicar matemática me queda que la fuerza que le provoca la carga 3 a la carga 2 va a ser igual a 1,72 por 10 a la 3 newton. Teniendo en cuenta que el metros cuadrado que está como numerador en la constante de Coulomb se elimina con el metros cuadrado de la distancia que separa esas dos cargas. Y los Coulomb que están como numerador multiplicando se va a eliminar con el Coulomb al cuadrado que está en la constante de Coulomb como denominador. Ya una vez determinada la fuerza que le provoca la carga 3 a la carga 2, entonces nos podemos ir a calcular la fuerza electrostática que le provoca la carga 4 a la carga 2. Acá observamos que la carga 4 es un protón y la carga 2 es un protón. Como son cargas iguales, entonces va a haber repulsión. Entonces esa fuerza que le provoca la carga 4 a la carga 2 va a ser una fuerza electrostática de repulsión. Aplicando mi ecuación de Coulomb me queda de la siguiente manera. La fuerza electrostática que le provoca la carga 4 a la carga 2 va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto del módulo de la carga 4 por la carga 2 entre la distancia que separa la carga 4 de la carga 2 elevada al cuadrado. Sustituyendo valores me queda que la fuerza electrostática que le provoca la carga 4 a la carga 2 va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 4, que es 2 por 10 a la menos 3 Coulomb, por la carga 2, que es 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. Esto entre la distancia que separa la carga 4 de la carga 2, que es 0,30 elevado al cuadrado. Resolviendo me queda que la fuerza electrostática que le provoca la carga 4 a la carga 2 va a ser igual a 1,20 por 10 a la 3 newton. Teniendo en cuenta que el metros cuadrado de la constante de Coulomb se elimina con el metros cuadrado de la distancia que está como denominador y los Coulomb que están multiplicando como numerador se va a eliminar con el Coulomb al cuadrado que está como denominador en la constante de Coulomb. Una vez calculada la fuerza electrostática que le provoca la carga 1 a la carga 2, la fuerza electrostática que le provoca la carga 3 a la carga 2 y la fuerza electrostática que le provoca la carga 4 a la carga 2, entonces ya yo puedo graficar cómo llegan esas tres fuerzas a la carga 2, que es la carga en estudio. Para eso me voy a apoyar en un sistema de coordenadas X y Y. Observando acá, tengo la fuerza electrostática 1, 2 y ella llega a la carga 2 hacia el eje de las X negativo. La fuerza electrostática llega a la carga 2 en el tercer cuadrante y la fuerza electrostática 4, 2 le llega a la carga 2 hacia mi Y positivo. Acá observando tengo que la fuerza electrostática le llega a la carga 2 en el tercer cuadrante, lo cual me indica que está en el plano, lo cual debo sacarle su componente tanto en X, que se va a llamar F32X hacia el lado negativo, y en Y, que se va a llamar F32Y hacia mi Y negativo. Una vez determinado esto, entonces yo también tengo que hallar el ángulo que se forma entre esa fuerza que está en el plano, que es la fuerza 32, con mi eje X más cercano, que en este caso va a ser el eje de la X negativo. Observando acá tengo dos rectas cortadas por una secante, y esa secante no es más que la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2, y esa secante me forma un ángulo con respecto al eje de las X de 36,86. Ese ángulo se alterna internamente con el ángulo que estoy ubicando. Entonces lo que me va a indicar que ese ángulo que se forma entre la fuerza 3,2 y el eje de las X más cercano, que es el X negativo, va a ser también igual a 36,86. Acá observamos también que la fuerza 4,2 solamente va a tener componente en Y y va a ser Y positivo. Y que la fuerza 1,2 solamente va a tener componente en X y va a ser mi X negativo y la vamos a llamar F12X. Igual que la F42, la vamos a llamar F42Y. Sabiendo también que esa componente F32X y F32Y, entonces la podemos sacar por funciones trigonométricas, diciendo que la componente en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la componente en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo, siendo ese ángulo el ángulo que se forma entre esa fuerza y el eje de las X más cercanos, que ya lo tenemos, que es 36,86. Una vez determinado esto, ya yo puedo calcular lo que es mi fuerza resultante sobre la carga 2. Para yo calcular mi fuerza resultante sobre la carga 2, eso yo lo puedo hacer por el teorema de Pitágoras, que me dice que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de fuerzas en X elevado al cuadrado, más las sumatorias de las fuerzas en Y elevada al cuadrado. Para eso debo hallar la sumatoria de las dos fuerzas. Para hallar las sumatorias de fuerzas en X, entonces yo voy a ubicar todas las fuerzas que actúan en X y voy a hacer una suma vectorial. Observando, en X me están trabajando las siguientes fuerzas. Digo que la fuerza 1, 2
tiene componente en X negativo, entonces va a ser menos F1, 2X, y la fuerza 3, 2 va a tener componente en X también negativo, lo que me va a quedar menos F3, 2X, más la fuerza 4, 2X, que no va a tener componente, pero igual la tenemos que colocar. Sabemos ya que esa fuerza es 0. Sustituyendo valores, tenemos que la fuerza 1, 2X va a ser igual a la fuerza 1, 2, que es 1,69 por 10 a la 3 newton, menos la fuerza 3, 2X, que va a ser igual a la fuerza 3, 2 por el coseno del ángulo, más la fuerza 4, 2X, que va a ser igual a 0, porque la fuerza 4, 2 no tiene componente en X. ¿Okay? Sustituyendo valores, me queda que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a la fuerza 1, 2X, que es menos 1,69 por 10 a la 3 newton, menos la fuerza 3, 2X, que va a ser igual a la fuerza 3, 2, que es 1,72 por 10 a la 3 newton, por el coseno del ángulo, que es 36,86, más la fuerza 4, 2X, que no tiene componente y va a ser igual a 0. Haciendo cálculo matemático, me queda que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la componente de la fuerza 1, 2X negativo, porque está hacia el lado negativo, que es menos 1,69 por 10 a la 3 newton, menos la fuerza 3, 2X, que es la fuerza 3, 2, que es 1,72 por 10 a la 3 newton, por el coseno de 36,86, que me bota un resultado de menos 1,37 por 10 a la 3 newton. Acá haciendo una suma vectorial, me queda que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos 3,06 por 10 a la 3 newton. Y esa va a ser mi sumatoria de fuerzas en X. Ahora voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en Y. Ahí voy a observar todas las fuerzas que actúan en Y. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza 1, 2, Y. Observamos acá la fuerza 1, 2, Y, o la fuerza 1, 2 no tiene componente en Y, pero igual la colocamos, sabemos que va a ser 0, menos la fuerza 3, 2Y, la fuerza 3, 2Y me va a quedar negativa hacia abajo, más la fuerza 4, 2Y, que está hacia el lado positivo, que no es más que la fuerza 4, 2. Sustituyendo valores, me queda que la fuerza 1, 2Y va a ser 0, menos la fuerza 3, 2Y, que va a ser la fuerza 3, 2 por el seno del ángulo, más la fuerza 4, 2Y, que va a ser la misma fuerza 4, 2, que es 1,20 por 10 a la 3 newton. Sustituyendo valores, me queda que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza 1, 2Y, que es 0, menos la fuerza 3, 2Y, que es la fuerza 3, 2, que es 1,72 por 10 a la 3 newton, por el seno de 36,86, más la fuerza 4, 2Y, que es la fuerza 4, 2, que es 1,20 por 10 a la 3 newton. Resolviendo, me queda que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 1,72 por 10 a la 3 newton por seno de 36,86, me queda menos 1,03 por 10 a la 3 newton, más la fuerza 4,2Y, que es 1,20 por 10 a la 3 newton. Haciendo mi suma vectorial, me queda que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0,16 por 10 a la 3 newton. Ya calculado la sumatoria de fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y, entonces ya yo puedo calcular mi fuerza resultante por lo que es el teorema de Pitágoras. Digo que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de fuerzas en X más esto elevado al cuadrado más las sumatorias de las fuerzas en Y elevado al cuadrado. Acá lo tenemos que colocar en su valor absoluto. ¿Okay? Entonces acá realizando el cálculo me queda que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 9,38 por 10 a la 6 newton al cuadrado. Sacándole raíz cuadrada, me queda que la fuerza resultante va a ser igual a 3,06 por 10 a la 3 newton. Observando acá que el cuadrado del newton se va con la raíz cuadrada. Entonces, esta va a ser mi fuerza resultante, 3,06 por 10 a la 3 newton. Una vez obtenido la fuerza resultante, entonces ya podemos calcular su dirección. Para calcular su dirección, entonces debemos hallar lo que es el vector fuerza resultante. El vector fuerza resultante no va a ser más que la sumatoria de fuerzas en X, que lo vamos a llamar Y, más la sumatoria de fuerzas en Y, que la vamos a llamar J. Esto para poder nosotros graficar el vector fuerza resultante y así hallar la dirección. Entonces el vector fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y, que es menos 3,06 por 10 a la 3 newton, y más 0,16 por 10 a la 3 newton J. Ya con este vector yo puedo entonces colocar mi diagrama para yo poder graficar lo que es mi vector fuerza resultante. Entonces digo, mi coordenada en X va a ser menos 3,06 por 10 a la 3 newton, y mi coordenada en Y va a ser 0,16 por 10 a la 3 newton. Entonces aquí grafico mi
fuerza resultante, que ya la calculamos anteriormente, que es 3,06 por 10 a la 3 newton. Ya con mi fuerza resultante graficada, entonces ya yo puedo ubicar lo que es mi ángulo direccional. Para yo ubicar mi ángulo direccional, entonces yo sé que el ángulo direccional se proyecta desde el eje de la X positivo hacia donde está el vector. ¿Okay? Y que el ángulo direccional cuando el vector está en el segundo cuadrante, entonces el ángulo direccional va a ser igual a 180 menos tita, conociendo que ese ángulo tita es el ángulo que se forma entre el eje de las X más cercano hasta donde está el vector fuerza resultante, en este caso en el segundo cuadrante. Entonces, para eso, yo debo primero calcular lo que es mi tita para yo poder calcular la dirección, sabiendo que la dirección es 180 menos tita. Para calcular tita me voy a apoyar en lo que es la función trigonométrica tangente. Y puedo decir que tita va a ser igual a tangente a la menos 1 o la inversa de la tangente de las sumatorias de fuerza en Y entre las sumatorias de fuerza en X. Entonces tita va a ser igual a la inversa de la tangente de 0,16 por 10 a la 3 newton sobre 3,06 por 10 a la 3 newton en sus valores absolutos. ¿Okay? Entonces, resolviendo, me queda que tita va a ser igual a la inversa de la tangente o tangente a la menos 1 de 0,052. Aplicando entonces chi tangente, me queda que tita es igual a 2,99 grados. Aproximando, entonces tita va a ser igual a 3 grados. Ya con tita, ya calculado, ya yo puedo calcular la dirección, porque la dirección es 180 menos tita. Entonces la dirección va a ser 180 menos 3, dándome una dirección o un ángulo direccional de 177 grados. Y ese va a ser el resultado. La fuerza resultante va a ser 3,06 por 10 a la 3 newton y su dirección va a ser de 177 grados. Como conclusión tenemos que la ley de Coulomb permite comprender cómo interactúan las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas de igual signo se repelan y las de signo contrario se atraen. Además, la fuerza electrostática depende de la magnitud de la carga y la distancia que separan esas dos cargas. Como recomendaciones tenemos que se debe identificar siempre el signo de la carga y la distancia entre ellas antes de analizar una interacción eléctrica. Utiliza correctamente las unidades y representa gráficamente la dirección de la fuerza para comprender mejor los fenómenos de la electrostática.